Y hoy vamos a hablar sobre Pedro. Y tengo aquí, no Pedro, sino tengo Adriano, primo de Pedro. Después vas a hablar sobre el apóstol Pedro. Entonces, ¿quién era Pedro? ¿Qué sucedió? ¿Le es fiel o no fue? ¿Cómo fue? Pedro era al contrario de Pablo. Ayer hablamos de Pablo, un hombre letrado, un hombre de alta sociedad. Hoy vamos a hablar de un hombre de trabajo, un hombre del pueblo, que era pescador. Un judío, un hombre muy convicto de sus convicciones como judío, de la nobleza de ser judío, entre la diferencia entre un judío y un gentil, y era un hombre, podemos decir, especial. Él tenía un carácter de líder, era una persona que asumía comando de las situaciones, pero él era por veces un poquito impulsivo, una persona hasta inconstante, una persona agresiva, una persona que tenía problemas de carácter. Y estoy refiriéndose por qué. Porque él representa tal vez muchos de nosotros, que a veces pensamos que Dios solo elige personas como Pablo, ¿verdad? Ayer, universitario, una persona con alta condición social, una persona con influencia. No, en verdad Jesús eligió a Pedro para ser el fundador de su iglesia, para continuar el trabajo que Jesús hizo. Pero Pedro tenía algunas características que fueron imposibles para él y también usar a Jesús muchas veces a tener que corregir. Entonces Pedro tenía mucha dificultad en, por ejemplo, perdonar. Él era un hombre que hasta una vez le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces es que tengo que perdonar aquí a mis amigos porque no estoy con mucha paciencia? 7 veces. Jesús dijo, no, y él pensó 7 veces, ya es mucha cosa. Entonces, esa persona impulsiva, entonces es decir, él volvió a esta característica dulce cuando Jesús fue, no estoy bromeando, cuando Jesús fue preso en el jardín, él le cortó la oreja al soldado, él era pescador, no era soldado. Estoy diciendo por qué, para ser todos nosotros, como el apóstol dijo, Dios puede usarse de cualquier persona y quiere usarse de cualquier persona. Y como ayer hablamos, hoy a propósito, Dios elige toda suerte de personas. Jesús vino del linaje de ¿qué? De David. Y David era el hermano rasca de la familia y hasta era hijo de un tropiezo, ¿no es verdad? Por tanto, era ilegítimo y Jesús no tiene problema de haber nacido de ese linaje. El apóstol se acostumbra a decir, Dios no elige personas capacitadas, perfectas, porque no existe. Dios elige cualquier persona y capacita a quien elige. Y Pedro, a pesar de todas esas grandes defectos para un líder que era un defecto, Pedro, a pesar de ser un hombre de tener fe y su vida nos prueba, por eso que estamos aquí hablando de él, acabó por ser un ejemplo para todos nosotros. Él era un hombre constante, hasta cuando lidiaba con Jesús, cuando estaban en medio del mar, azotado por el viento. Pedro era aquella persona que a veces tenemos como pastores y obispos en la iglesia que hablan sin pensar. Y siempre tiene una pregunta, siempre tiene una cuestión para poner. Aquel discípulo que nos gusta tanto, que fuese perfecto, pero Jesús apareció. No teman, soy yo, que están aquí en medio del mar, están llenos de miedo, pero soy yo. Y Pedro, ¿eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya hasta ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, entonces ven. Y él fue. Pero solo después comenzó a pensar en lo que estaba haciendo. Pedro era así. Y entonces, de un gran acto de fe, le consiguió borrar la escrita de aquel momento. Una de las cosas que me gusta de la Biblia es que la Biblia no esconde el lado negativo de las personas. Nadie es perfecto. Solo hubo una persona que fue siempre perfecta. Y por tanto, si Dios elige una persona como yo o este aquí, puede elegirte. De ahí que toda la gente, Dios quiere usarse de toda la gente. Como el apóstol dijo hace poco de otra forma, no hay nadie que no tenga llamada. Todos nosotros tenemos talentos. Todos nosotros tenemos capacidad a pesar de nuestras imperfecciones. ¿Ves ese testimonio? Lindísimo. Del joven, no sé si era muchacho o muchacha, no entendí bien. Que oró
Era una joven, una chica, por el primo de 13 años. ¿Qué es lo que ella fue? Ella fue una evangelista. Ella fue una sierva de Dios con 18 años. Que por tanto, ¿qué tiene la edad que ver? Nada. Ella hizo su misión. Exactamente. Ella vio que alguien estaba en coma, ¿verdad? Gravísimo. Y ella sabe, yo tengo la solución, voy a decir cómo se hace. Y actuó. Pedro actuaba, era un hombre que decidía. Estamos aquí hablando de que Pedro tenía características buenas y no sé cómo. Pero eso hace parte de todos nosotros. Y es por eso que cualquier persona que esté asistiendo al programa, o hablamos de Pedro, o estamos hablando de usted o de mí, no hay disculpa para decir que Dios no se puede usar de mí. Eso no existe. Porque Pedro tenía una característica, es decir, Pedro no fue el quien negó a Jesús, exactamente. Cuenta cómo fue. Pedro, después de haber cortado la oreja, él niega a Jesús. No, él cortó la oreja y Jesús fue y pegó la oreja y dijo, Pedro, no hagas eso, porque si a espada matas, a espada vas a morir. O sea, tenemos que tener cuidado con aquello que sembramos. No es solo sembrar semillas o finanzas o palabra, es la actitud que va a cortar la oreja al otro, vas a morir sin oreja. Entonces, Pedro era, como decía, era un hombre que se dejaba llevar mucho por las emociones y los sentimientos. Era un hombre de convicciones. Entonces, cuando Jesús la noche anterior que fue preso, dijo que iba a ser preso y que iban a matar, dijo, yo doy mi vida por ti, si fuere preciso, yo te voy a defender. Y él hizo eso. Es decir, una cosa buena de Pedro es que él era practicante. Sí. Él era celoso. Él a veces era practicante antes de pensar, exacto, y después venía la duda, pero él era practicante. Se llevaba todo muy en serio. Y mucha gente habla mucho y después no hace nada. Entonces es mejor practicar y hacer errado. Después Dios corrige, que era el caso de Pedro. Porque Pedro después en el día a seguir hace aquello y él está allí, pide a Jesús para llevar en medio de él y es una opresión terrible. Y las personas comienzan a reconocerlo. Exacto, tú no eres de ellos. Tal vez tenemos que matarte y crucificarte. No, yo allí no. Pero no daba. Él se destacaba en medio de los discípulos. Él era influente. Y negó 3 veces. Y allí se arrepintió de inmediato, porque nunca más él fue de aquellas personas que se quedó tan triste por su error, porque Pedro tenía una característica que es ahí que cualquier uno tiene que tener, y es la única, y para cumplir nuestra misión. Él amaba a Jesús. Cuando Jesús apareció para él, le apareció en el inicio, en medio de sus defectos, hasta en medio de la crisis, en que todo corría mal en su vida, y hace un milagro dándole la pesca maravillosa en Lucas 5, ahora que él tenía el suplimiento de sus necesidades, y hasta bendijo a los otros. Jesús dijo, Pedro, quiero cambiar tu historia. Yo tengo una misión para ti. Yo no quiero, voy a hacer de ti un pescador de hombres. Trajo el barco para ganar para Jesús, largó todo. Él era un empresario, todas esas bendiciones había elegido. Exactamente. Antes de la bendición, yo voy atrás de Jesús para ser bendecido. No, él había sido bendecido y dejó la bendición para seguir al bendecidor. Él, o sea, un hombre que siendo duro, siendo rígido, siendo impulsivo, con todas las características que él tenía una que es la más importante de todas. Amaba a Dios y al Evangelio. Y es decir, son las primeras personas que largan todo y hasta padre, madre, hijos, etcétera, para predicar el Evangelio, que es lo que el obispo decía, que son personas de carácter. Y esa certeza de sus convicciones, la creencia y la fidelidad a sus principios hacen con que muchas veces esas personas se lleguen al frente más rápido que los otros, porque no es una maldad, a pesar de ser un error. Hay una sinceridad, tal como Pablo, que mataba a los cristianos y todo, pero era movido por un celo, por aquello que creía. Otra de las barreras que Pedro va a tener que vencer a lo largo de su ministerio, que es conseguir aceptar, tener que lidiar con los gentiles, y él como judío, mirar para un portugués, español, para un romano y decir, tú también mereces ser del pueblo elegido de Dios, de la familia de Dios. Y dijo para Pedro, es una cosa así bastante, era una cosa de cultura, porque era una cultura religiosa. Es como nosotros somos católicos. Yo soy católico, soy apostólico romano, pero soy católico, yo sigo a Cristo. Por tanto, tú eres mariano. También sigo a María porque hago lo que mandó.
que hacer todo lo que Jesús dice. Por tanto, no venero a María, pero sigo las instrucciones que ella dio, que es obedecer a Jesucristo. Ok. Y Pedro, como muchas personas que el apóstol refiere, yo soy católico, a mí nadie me cambia, ustedes son una secta, son así. Eso era Pedro. Porque él creció, le enseñaban y él creía en sus convicciones. Pero en el día que Jesús le aparece, que es esto, el secreto para conseguir vencer nuestra misión, es cuando Jesús nos aparece como Pablo, como Saulo que irá a ser Pablo, y después de Simón pasó para Pedro y Pedro pasó a ser un hombre firme. Y Jesús dijo, hoy, a partir de hoy, para mí, tú eres Pedro. Y sobre esa roca, Pedro quiere decir roca. Hubo un cambio de carácter en Pedro. Pedro no fue más un hombre constante. A partir de ahí, él se quedó un hombre más seguro de sus convicciones. Y nada le impidió de cumplir su misión. ¿Por qué? Porque él decidió amar a Dios y amar a las personas. Y luchó toda la vida para ser un ejemplo. Cuando él, en las últimas epístolas, en el libro que él escribe, él habla de eso, que debemos ser fieles hasta la muerte para que seamos un ejemplo para los demás. Nunca él decía, yo no me canso, ahora que soy siervo de Dios. Incluso él cuando escribe la segunda epístola de Pedro, él ya sabe, está cerca de la muerte. Él dice que ya me reveló que estoy llegando al fin de mi caminata. Pero incluso estando cerca del fin, no me canso de exhortarles, los jóvenes, y de esforzarme a ser un ejemplo para ustedes, esforzándome hasta el fin, hasta cuando se acuerden de mí, vean a alguien que se equivocaba, alguien que fallaba, pero que pasó un ejemplo de amar a Dios y amar al prójimo. Y de tal forma fue que cuando él comenzó su misión, él fue el primer gran predicador, ¿verdad? Porque en el primer día del Pentecostés, cuando todos fueron bautizados en el Espíritu Santo, estaban todos hablando en lenguas raras y las personas decían que estaban borrachos y todo eso. Y Pedro se levantó y dio la primera predicación, la primera que practicó, la primera de todas. Es esa característica de un líder. Él era una persona que tomaba la delantera. Él asumía el comando. Él fue un guía para las personas. ¿Por qué? Porque Jesús antes, como yo decía, él negó a Jesús, ¿verdad? Él se quedó muy triste. Y cuando Jesús apareció, Pedro estaba un poco apartado de Jesús. Por tanto, si vemos la historia que él llega a la playa, van a buscar el pescado y Jesús llama a Pedro. Jesús toma la iniciativa de llamar a Pedro y dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? Oh, Jesús, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le pregunta la tercera vez, Simón Pedro, ¿tú me amas? Y él dijo, comenzó a llorar y quedó triste porque entendió. Yo creo en aquel momento entendió que aquel fue un momento de arrepentimiento, fue el momento de su perdón. Y a partir de ahí Pedro ganó fuerza para cumplir su llamada. Y Jesús le dijo, si me amas, apacenta mis ovejas. O sea, no es solo predicar el evangelio, es tomar cuenta de las personas que se convierten. De ahí estar diciendo hace poco que Pedro trabajó toda la vida para después fue un gran impresionador de la iglesia, fue el primer gran líder, es decir, que él levanta a Pablo para el ministerio, comenzó con su llamada. Claro que le llamó la historia de Pablo y parece que desde el día que él se convierte todavía más, hasta él comienza a ser apóstol, fue en el día siguiente, fue más de 10 años, fueron más de 10 años en que él fue miembro de la iglesia de Pablo, fue diácono de Pedro, Pablo fue miembro, al contrario, Pablo fue miembro de la iglesia de Pedro, sirvió a Pedro, ayudó a Pedro, hasta que llegó el momento en que Pedro ungió a él, en Bernabé y a otros, para ir a comenzar su ministerio. Entonces Pedro asumió su misión. Dejó mujer, dejó casa, dejó campos, dejó su estilo de vida. Él no se divorció. Cuando decimos que dejó la mujer, puede haber personas que hacen aquello que él dejó una vida familiar, dicha normal. Y por amor a Jesús muchas veces tenía que abandonar la casa e ir donde hacía falta, hacer la llamada, poniendo siempre a Dios en primer lugar. Pedro no se divorció. Pedro lo que hizo fue, yo ahora voy a vivir para Jesús, poner a Jesús en primer lugar, y él cuidó de la iglesia. Fue él, como ya dije, levantó varios apóstoles a seguir, hizo muchos discípulos, Esteban, Felipe. Un día podemos hablar sobre que fueron evangelistas, que todavía el apóstol habló y va a levantar. Hoy es así. Yo hoy di una palabra ayer, es decir, hoy envié una palabra específica para los obispos que grabé ayer y después solo a través de eso. Y dije así,
Dios va a levantar evangelistas. ¿Y qué es lo que vamos a quedar? ¿Es alguien casado que es así? No, aquí está una chica de 18 años que ella es evangelista. ¿Y qué es lo que ella hizo? Se hizo evangelista de cualquier hermano. Y por tanto, lo que yo dije a los obispos, y repito aquí para todos, es así. Nosotros que somos más viejos o más graduados o en un grado de responsabilidad, tenemos que reconocer los talentos que Dios nos añade, independientemente de la edad. Porque eso es a veces el problema. El pastor está esperando, no, yo tengo que tener experiencias de esto, tengo que estar no sé cuántos años, no sé dónde, tengo que tener. No tiene que tener ninguna cosa. La chica de 18 años fue evangelista. Yo me acuerdo de alguien, por lo menos 2 en la sala, que conoce la historia, que comenzamos a no saber nada. ¿Alguien eres tú? Y Pedro también. Sí, y hoy estamos aquí. Yo me acuerdo que estaba hablando de los, ¿cómo te llamó? ¿Los viejos? ¿El qué? Los viejitos. Fui yo. No, quiere decir, son aquellos, ¿sabes? Viejito, porque yo conozco desde pequeño. La única persona en la iglesia, maná, que no se envejece soy yo. Exacto. Y yo. Y si usted me pusiera, todavía voy a hacer más un funeral de toda la gente. No voy a funerales porque Jesús dijo el muerto que entierra al muerto. Continúa. Entonces Pedro solo quería leer otro pasaje. Pedro dice otra cosa solo para mencionar que es cumplir la misión. ¿Cómo conseguimos cumplir la misión de ser como Él? Pedro da una segunda carta de él. Dice, por tanto, hermanos, buscad hacer cada vez más firme vuestra vocación, o sea, vuestra llamada. Porque haciendo esto, esforzando para hacer cada vez más, servir más cada vez a Dios, nunca jamás tropezarás. Porque así le será entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro estaba enseñando una cosa que oímos al apóstol decir tantas veces, que servir a Dios no es opción. Servir a Dios es condición para la salvación. Y Pedro estaba avisando, daba ese final de su ministerio, casi él decía, ¿quieren llegar al fin? ¿Quieren ser como yo? Les voy a enseñar el secreto. Es amar a Dios y servir a Dios y cada vez más, esforzar para servir cada día más. Porque esa actitud hará con que ustedes no tropiecen, no den oídos a otros espíritus, a otras ideas, y eso yo le garantizo que ustedes van a tener la vida eterna. Yo creo que es todo eso y quiero añadir lo siguiente. No existe salvación sin la persona cambiar de rumbo, de camino. Íbamos en este camino y teníamos estos pensamientos, estos valores, estos ideales, estos ídolos, y ahora nada de eso. Porque ahora tenemos otro camino. Porque Jesús decía, ancho es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho y apretado es que lleva a la vida eterna, que es el camino de Dios. Y por tanto, hay un evangelio que es falso, que voy a llamar evangelio color de rosa, en que predicadores predican lo que parece que vale todo, porque el predicador solo está pensando, no puedo perder personas porque si no, tal vez no tengo el dinero para pagar las cuentas. Yo conocí a lo largo de todos estos años predicadores de ciertas iglesias que son así. Y tú también viste. Por tanto, es muy malo, porque el verdadero evangelio es predicar lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo que, entre otras cosas, que el reino de los cielos, a semejanza de un hombre muy rico que compraba y vendía perlas, y viendo una tan preciosa, cambió todo por esa perla. Tenemos que cambiar todo por esa perla. Y por tanto, ahora lo interesante es lo siguiente. Cuando predicamos el evangelio, Dios nos defiende, Dios suple nuestras necesidades, etc. Cuando un predicador está queriendo predicar las cosas, no avanes, no ofendas a nadie, porque bueno, vamos a ver y tal, él está corriendo un riesgo del propio no entrar en el cielo. Está siendo mal pastor, no está tomando cuenta de las ovejas, no, porque él no es el autor del evangelio, él es el muchacho del recado del evangelio. Ya tuve presidentes de la república, tuve secretarios de estado, tuve ministros. El Señor es muy duro porque dice eso y aquel otro.
y siempre iba, no estaba viendo. Yo tengo un patrón, tengo que dar el recado a mi patrón. No, no, yo sé muy bien quién es usted. Usted es el líder de la iglesia Maná. Sí, sí, pero tengo un patrón, que es Dios. Yo no puedo pagar lo que quiero, tengo que pagar. Y cuando la persona que oye el recado de Dios acepta, no está haciendo ningún favor ni a mí ni a la iglesia Maná. Él está haciendo un favor para él propio, porque quien va a vencer es la persona, porque Dios no va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Otra cosa que también es importante explicar es lo siguiente, que cuando nosotros entendemos que debemos servir a Dios de cara alegre, de corazón sobrante, con alegría, con entusiasmo, entonces es que usted va a ver las bendiciones, porque Dios mira para usted y dice, yo preciso de esa persona. Él no puede estar enfermo, no puede ser pobrecito, porque ella está haciendo un buen trabajo. Y por eso, cuando una persona sirve a Dios, ella sobresale encima de todos los otros, en todo. Nada le va a faltar. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a Dios. Todos estos héroes de la fe, y hablan, todos los días estamos aquí hablando de algunos que fueron héroes hasta el fin, otros, infelizmente, no consiguieron llegar hasta el fin. Aquellos que llegaron al fin fueron personas que nunca se preocuparon con sus condiciones en esta tierra. Nunca. Ni Abraham, ni Noé, ni Moisés, ni José de Egipto, ni Pablo, ni Pedro. Fueron personas que se abandonaron. O sea, confía en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Fueron personas que pusieron todo. Quiere decir, no hay nada escondido. Está aquí todo. Está aquí en mi vida y nunca se preocuparon. Imagine la opinión de las otras personas. Eso es otra cosa. Hay mucha gente que se queda muy melindroso, está entendiendo qué es lo que el otro va a decir, qué es lo que la televisión van a hablar de mí. Quiere decir, están ofendidas. Por Dios, siempre tuve esta actitud. Pero ¿quién es el otro para estar aquí preocupado? Si no pago mis cuentas, no me da salud, no me da la salvación. Si yo no creo en el problema, no es mío. Y fue lo que Pedro, Pablo, fueron personas que sabían por Dios todo lo que habían pasado en esta tierra. Jesús nunca engañó a nadie. Jesús en este mundo van a tener aflicciones, pero tener buen ánimo, porque yo vencí y nunca vendrá sobre ustedes tentación, sino humana, sino fiel a Dios, que nos dejará tentar encima de lo que pueden soportar. Quien predicó estas cosas fueron Pedro y Pablo. No solo predicaron, ellos vivieron. Es por causa de eso que predicaron. ¿Cómo es posible una persona vivir eso? Porque ama a Dios, porque ama al prójimo y confía en Dios. Fueron personas que entregaron todo, y Pedro y Pablo son verdaderos ejemplos. Por lo menos que me diga así, acerca del fin, porque Pablo sabía que iba a ser preso y que nunca iba más, iba a su alto y que va a ser en la prisión. Dios dijo alguna cosa. Gracias a Dios que todavía no me dijo una cosa de esas. Va a ser como Elías, debe venir un Ferrari de fuego, una cosa así. Estoy bromeando. Pero estos hombres sabían todo lo que había de padecer. Nosotros hoy tenemos en un tiempo espectacular, histórico, en que este tipo de cosas, de maldades, de atrocidades, de cómo se dice eso, persecución, injusticia y persecución física, eso se llama cuando hacen torturas. Eso hoy en el mundo es muy complicado. Hay algunos países que todavía vienen en eso, pero en muchos países es difícil. No es que no haya personas que entiendan, pero para decir que en el tiempo de los apóstoles, eso aquí no había constitución, ni Estado de Derecho, ni leyes. Ahí es cada uno hace lo que quiere y mata al otro y se acabó. Ahí el amor de Dios era genuino, era una entrega total por amor a Jesús y al prójimo. Pero por tanto, estamos aquí hablando de cosas muy importantes. Una de ellas es lo siguiente, es que Dios, nosotros somos pastores, obispos, etcétera. Tenemos que entender que Dios levanta siempre personas independientemente de la edad y por tanto, como hoy se escuchaba ese testimonio fantástico de una joven de 18 años, si entendí bien, que fue evangelizar y pidió oración por una prima o no sé, de 13 años. Ella es una evangelista. Está viendo. Ella actuó como una evangelista y Dios es con ella. Hizo señales y maravillas. Y por tanto, la lección a sacar es que no hay edades
Para Dios no hay edades. No hay edades, no hay sexo, no hay joven, viejo. No hay nada que impida. En verdad, si es rico, no es rico, si tiene coche, no tiene coche, nada. No tiene nada que ver con eso. En verdad, es Dios, ya sabe los dones que dio a cada persona. Él ya tiene un plan para cada persona. Entonces Él va a llamar a la persona, ahora es hora. Y ellos ya saben, y Él va a usar a esta persona con ese talento que tiene. Tenemos el hijo del obispo de Holanda, un muchachito. Se queda en la puerta, se quedaba, no sé si todavía continúa, en la puerta de la iglesia mirando para el reloj y decía, oh hermano, entonces el Señor está viendo a qué hora llega, no tiene vergüenza. Son horas de llegar a la casa de Dios. Quiere decir, qué vergüenza, uno más viejo ve de usted una niña. Eso es Dios hablando para el más viejo. Después está en el café y pregunta a la dueña del café, que es por casualidad una portuguesa, que es en Holanda, y su hijo ya va a la iglesia, y el hijo dice que no. La señora no tiene vergüenza. ¿Por qué no llevas el hijo a la iglesia? Entonces aquí es más vieja y responsable por un niño. El Señor no tiene vergüenza, es mi responsabilidad de llevar a su hijo para los caminos de Dios. Y por tanto nosotros tenemos la manía de los más jóvenes, no. Y después es así, cuando la persona tiene más años, cada vez los más jóvenes son más viejos, porque cuando la persona tiene 20, 13, es muy joven. Cuando la persona tiene 30, ¿quién tiene 20? Todavía no sabe nada. Entonces va siempre así. Siempre miramos para nuestra edad. Cuando piensa que los 50 también son jóvenes, todavía no saben nada. Tienen que pasar muchas cosas todavía. Y por tanto, hablando de los niños, podemos un día hablar de aquella chica que ayudó a General Nama. Mira, ahí está. Es la misma cosa que sucedió. Fue una criada que Dios colocó allí y ella dijo, yo estoy aquí con una misión, predicar el Evangelio. Yo ya di algunas veces el testimonio en la iglesia de una señora que trabajaba para un artista de Hollywood, mega conocido, no voy a decir el nombre, y entonces ella, mexicana, y por tanto tomaba cuenta de la casa, limpiaba, arreglaba, no sé qué más. Bien, ahora sucede que los sudamericanos normales, ultra orgullosos, racistas, como todo, y tratan muy mal a los mexicanos como esclavos. Bien, sea como fuere, esta señora era creyente, nuestra hermana. Entonces estaba allí trabajando en casa, limpiando, haciendo no sé qué, y claro, comenzaba a cantar himnos de la iglesia. El artista se quedó muy enojado. Le llamó y dijo, tú aquí no cantas esas cosas de Dios. Eso no quiero nada con eso. Tú recibes un dinero para trabajar para mí. No, yo no trabajo para usted. Y así, claro, no, trabajo para Dios. Trabajas para Dios, yo te doy el salario, exactamente. Pero mi jefe es Dios. Estoy aquí con una misión. En una misión, imagine esto diciendo este gran artista famoso. Estás aquí en una misión. Tú no me honras. No, estoy aquí con una misión, que es salvarte. Salvarme a mí. Yo tengo el dinero, yo soy famoso. ¿Quién te piensa que eres? Yo soy una sierva de Dios. Fue enviada por Dios para salvarte. Y el hombre, Dios le tocó en el corazón. El hombre, porque cuando nosotros somos osados, no tenemos vergüenza, yo soy lo que la Biblia dice que soy, Dios es quien confirma. El hombre se quedó impactado y ahora no voy a entrar en pormenores. Él acabó por convertirse a Jesús y hoy no tiene vergüenza de decir que Él es de Jesús y fue aquella señora que le dio la llamada. ¿Para qué? Porque hay personas que parece que tienen vergüenza de decir que trabajan en limpieza o barredor de calle. Escuche, eso es lo que la sociedad quiere que usted piense, que usted es un don nadie, pobrecito, es un débil. No, el tonto es el que tiene dinero y cree en el dinero y ahora con el COVID-19 está teso, porque Dios le está mostrando que Dios de él es una tontería. Y el creyente que parece que no tenía nada al final es que no le falta nada. Exacto, aquí está una mega lección. Y solo para reforzar lo que la obispa dice, Dios conoce nuestros talentos. Y que en el caso de Pablo y de todos aquellos grandes hombres de Dios que Dios habló, a pesar de sus características, tenía una cosa que era osadía, que eran personas que no se avergonzaban ni hablaban abiertamente de Jesús.
Y en Mateos 25, solo para corroborar lo que la obispa dice, cada uno dio talento según su capacidad. Por tanto, Dios puede usarse de todas las personas. Dios conoce a cada uno de nosotros conforme somos y Él va a agarrarnos todos. Si amamos a Jesús, al Evangelio, Dios va a hacer grandes cosas a través de cualquier persona. Y a medida que la persona es fiel, Dios va añadiendo más, capacitando con más cosas, con más talentos. Por tanto, es eso. Por tanto, es decir, también a propósito, solo para terminar, después quiero oír una música muy bonita que dice la opción. Nosotros en nuestra iglesia tenemos muchos jóvenes, muchos. Una vez, un político y general de un cierto país, mega influente en este país, vino a Portugal a querer conocerme y vino aquí a Tujal y se quedó luego fascinado cuando él vio que los niños venían hasta mí, que los jóvenes, la mayor parte de son jóvenes, estaban todos felices. Y él conocía a uno que no sé qué, otro que no quería trabajar hacia afuera, quería servir a Dios. Él no quería salir. Él estaba conmovido, hasta lloraba. ¿Cómo usted hace? Y yo dije así, yo no soy yo. Yo apenas reconozco los talentos que Dios añade. Esos jóvenes fueron Dios quien los trajo, no fui yo, fue Dios. Dios puso en su corazón de servir a Dios y están aquí. Y él decía así, para conseguir que él saliese aquí de Tujal, tuve que, bueno, porque él se sentía tan bien que él no quería salir. Y es difícil. Fue difícil, fue difícil. No, pero era un buen hombre, lo quiero mucho. Y él estaba fascinado como nuestros jóvenes no quieren otra vida, porque él está habituado a las cosas del mundo y es preciso liciar con eso, con aquello, y aquí solo liciamos con Jesús.